Estamos viendo este tema, estamos siempre en el capítulo 12 de nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Y entramos en esta serie que hoy es el cuarto tema de esta misma serie, la vida sobrenatural del creyente. ¿Por qué sobrenatural? Bueno, hemos dicho que una vez que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y Él verdaderamente tiene control de ella, nuestra vida, nuestra manera de hablar, de actuar, de pensar, es muy diferente a las personas que no tienen a Cristo. Es muy diferente al estilo de vida que el mundo propone que vivamos. Y el vivir de esta manera es vivir de una manera sobrenatural. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es que si yo he entregado mi vida, he cedido el control al Señor Jesucristo, cómo esto puede ser? Bueno, requiere de disciplina. Lo hemos dicho una y otra vez. Los deportistas, para llegar a ser profesionales, para llegar a ser lo que son, requieren de mucha práctica. Requieren de alimentación, requieren de ejercicio, requieren de un estilo de vida que los ayude a cumplir con su misión y su objetivo. Nosotros, como creyentes en Jesucristo, también requerimos de disciplina en nuestra alimentación diaria de la palabra, en nuestra comunión unos con otros, en mi relación de oración con Dios. Requiere disciplina. Es difícil vivir de manera sobrenatural como la Biblia establece si yo no tengo esa intimidad con Dios, si yo no estoy teniendo un compañerismo con la iglesia. Explicamos que Pablo presenta 25 exhortaciones en 4 categorías. Ya vimos los deberes personales, amar sin fingimiento, si se puede, ¿verdad? Es lo que decíamos, sí podemos ponerle like al Facebook de corazón, ¿verdad? Y nada más que aborrecer lo malo, sí podemos aborrecer lo malo porque Dios aborrece lo malo, sí podemos seguir lo bueno. Es decir, hemos visto todos estos ejemplos. Y luego, este círculo, esta categoría se abrió. Ya no eran nada más los personales, ahora entran los deberes familiares. Y cuando hablamos de familiares, hablamos de la familia espiritual. Es decir, nosotros como iglesia, ¿qué deberes tenemos unos para con otros? Y vimos cómo amarnos con amor fraternal. Y explicamos cómo amor fraternal, la palabra griega es Filadelfia. Entonces, por donde le quieran ver, por instrucción de Dios y por apellido, tenemos que hacerlo. Así nos llamamos como iglesia y eso se tiene que ver reflejado en nuestras vidas. Vimos también el preferirnos unos a otros. Y dijimos que esta no es más que una manifestación de la primera. Si yo les amo, los voy a preferir. Así es. No ser perezosos, sino diligentes. ¿Diligentes en qué? En todo lo que tiene que ver con el servicio en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos, hablamos de fervientes en espíritu, que nuestro espíritu hierva, en este sentido, pusimos la analogía de la locomotora de vapor. Es decir, cómo el vapor hace que toda una maquinaria pesadísima, además de, creo que son 100 toneladas lo que puede pesar una máquina, cómo hace que la mueva, no solamente a la máquina, sino a todo el tren con la carga. Pero es el vapor. Entonces, ese espíritu ferviente debe estar en nosotros, que es el que nos mueve a poder cumplir con todas estas cosas. Vimos también servir al Señor, gozarnos en la esperanza, perseverar en la tribulación, ser constantes en la oración, compartir para las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Hoy vamos a entrar a esta tercera categoría y yo les decía, conforme vamos avanzando en el estudio, ustedes se pueden ir dando cuenta que esto se pone cada vez más difícil, ¿verdad? O sea, porque los primeros tienen que ver conmigo, pero luego ya tienen que ver con gente con la que pues comparto generalmente. Pero ahora entramos al deber hacia otras personas. Y cuando decimos otras personas, estamos hablando otros creyentes, no necesariamente de nuestra congregación, otros creyentes, pero también todas esas personas inconversas, que no tienen a Cristo. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para la gente que nos rodea? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo, ahí estamos en el capítulo 12, verso 14 al 16. Por favor, abra su Biblia, si es tan amable.
o préndala, no sé cómo la traiga. Romanos 12, 14 al 16 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es imposible, mis queridos hermanos y amigos, vivir sobrenaturalmente como la palabra de Dios establece si no cedemos el control de nuestra vida a Dios. Lo que nos está poniendo aquí Pablo sobre la mesa, si tú y yo no estamos siendo controlados por Dios, difícilmente vas a poder bendecir al que te persigue. Te puedo decir que en la carne simplemente no pasa. Yo no sé cuántos de ustedes les han cerrado el carro y lo primero es bajar tu vida y decirle que Dios te bendiga. Seamos honestos. A lo mejor no piensas después de que pensaste otras cosas. Decir, ay, no debería haber pensado en esto. No. Miren lo que está diciendo Pablo: bendecir a los que nos persiguen. Es decir, si entendemos bien este deber, no solo implica el quedarnos callados, porque usted puede decir, bueno, me cierran, simplemente no digo nada. Está bien, pero lo pensaste, ¿verdad? Nadie te oyó, pero lo pensaste. Pero no solamente es eso, es bendecirles. Jesucristo nos enseña este principio. En Mateo 5:44, y voy rapidito, porque si no, no me alcanza el tiempo. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando uno pasa por estos versículos de la Biblia, a veces uno quisiera que no existieran. No, es verdad. Uno pasa por ahí y dice, honestamente es que no, o sea, no quiero que te vaya bien. Pero eso está mal, porque Dios dice otra cosa. Jesucristo dice claramente, y lo dice, pero lo hizo. O sea, fíjense, estamos viendo Mateo 5, es decir, el Señor Jesucristo hasta este momento no ha sido crucificado, pero ya lo dijo. Y parte de su vida, parte del Via Crucis que Él le toca vivir, es confirmar que es ese Cordero sin mancha. Y que aún en esa situación adversa, no pecaría. Y Pablo nos dice en Romanos 5, 6 al 8, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Vimos muchos actos, ¿se acuerdan cuando el huracán Gilberto, ¿verdad? Hay actos heroicos de gente que salvó a otra, ¿verdad? Y qué bueno que no sabía en el contexto de la persona que estaban salvando. Porque si la persona que se iba a aventar a salvar a alguien resulta que era un pedófilo, posiblemente hubiera dicho, se lo merece. ¿Sí o no? O sea, ¿cuántos conociendo el contexto dicen, bueno, yo me aviento a ver? Pues, ahora peor aún, fue uno de tus hijos. Pongo este ejemplo porque es muy ilustrativo, porque realmente nos simbra. Pero a decir verdad, delante de Dios el pecado es pecado.
Y Jesucristo, aun y que tú y yo pecamos contra Él, contra Dios mismo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. Y Él sabía nuestro contexto. ¿Cuál? El de cada uno. Y quiero decirles que no hay uno mejor o peor. El pecado es pecado. Pero Jesucristo decidió morir en la cruz para nuestra salvación. Jesucristo nos deja algunas ilustraciones para entender mejor este concepto de poder bendecir a los que nos persiguen. En Lucas 6, 28, 32, fíjense, dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo quieres que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Y lo viene el principio. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y entonces aquí es donde nos da claridad de cuál es el principio. ¿Qué chiste tiene amar a la gente con la que nos sentimos bien, con la que nos trata bien? El principio que Jesucristo nos está enseñando es: ama aún a tus enemigos. Ama aún a tus enemigos. Y aquí es donde entra la vida sobrenatural del creyente. Porque si uno habla de esto allá afuera, te van a decir loco, falta de carácter, bruto, etc. ¿Por qué? Porque solamente una vida controlada por Dios puede lograr esto. ¿Se puede bendecir a los que nos persiguen? La respuesta es sí. Sí se puede, porque Dios lo dice en su palabra y su palabra es verdad. La pregunta es: ¿estoy dispuesto a hacerlo? Porque es una decisión. Acuérdense, el amor no es lo que allá afuera nos dicen que es. Allá afuera nos dicen que es un sentimiento. Entonces, si siento amarte, pues te amo. Pero si no, pues no. No, el amor, de acuerdo a la Biblia, es una decisión. Jesucristo tomó la decisión de amarnos tal cual éramos. Y ese es el amor que yo he decidido tener por mi esposa y mi esposa ha decidido tener por mí. Que no le cuesta trabajo, la verdad. No saben de trabajo, la pongo ahí. Son decisiones. Es una decisión el que tú y yo tomamos para amar a la gente que nos persigue. ¿Quién es esa gente que te persigue? O sea, no es alguien que te viene persiguiendo atrás, sino, por ejemplo, en tu trabajo. A lo mejor tienes un jefe que es, híjole, sí, difícil de amar. Pues Dios dice que lo puedes amar, que tienes la capacidad de amar. A lo mejor es el cónyuge, pero Dios dice que tenemos la capacidad de poder amarnos. A lo mejor son los hijos, Dios dice que puede. A lo mejor es alguien en la iglesia, Dios dice. A lo mejor es tu vecino, siempre para el carro donde mismo, ya le dijiste 15 veces y otra vez. Aquí no pasa en otros lugares muy frecuentes. Entonces, la instrucción de Jesucristo, la instrucción de Pablo, la instrucción de Dios es: bendice a los que te persiguen, a los que te quieren hacer el canto gordo, ¿verdad? Dice Jesucristo en la misma cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Aún hasta ese momento decidió amarnos. Esteban, lo están apedreando,
Padre, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, sí se puede. El punto es si estamos dispuestos a hacerlo. Luego Pablo dice, bendecid y no maldigáis. Pareciera como que está redundando en el mismo tema, pero lo único que Pablo está diciendo es, no solamente tienes que bendecir, no solamente no se trata de quedarte callado, no, es no los maldigas. Evita esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestras tentaciones para maldecir suceden con mayor frecuencia como una posible reacción a hostilidades que nos ocasionan daños personales o amenazas en la vida. Si me haces algo, la carne reacciona, ¿cierto? Ese es el principio. Y estamos vivimos llenos de hostilidad. Es la realidad. Cada vez hay más tráfico. Que no se le haga tarde a alguien, porque luego ahora todos tenemos la culpa, ¿verdad? Y ahí viene echando el carro diciendo, y gritando y dices tú, wow. Pero a veces también somos nosotros. Entonces Pablo es enfático en esto. Pedro dice, 1 Pedro 2, 21, 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ahí viene el punto importante, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces Pablo nos está dando la herramienta de cómo poder lograr esto, y es encomendando la causa a Dios. Habrá muchas cosas que nos toca vivir a diario, muchas cosas, pero Pablo dice, bendícelo, y ¿sabes qué? Preséntale la causa a Dios. Él se va a encargar. Él se va a encargar de poner todas las cosas en su lugar. Y cuando digo, Él se va a encargar, a veces uno está pensando, no, le voy a decir para qué luego. No, ese no es el principio. Si eso es lo que Dios tiene que hacer, lo va a hacer. Pero muchas veces eso no es el resultado. Muchas veces el resultado es un cambio de actitud en la persona. Y eso es lo que buscamos. Porque cuando hay un cambio de mente, eso se llama arrepentimiento. Nuestra tarea es no solamente bendecirlos, sino maldecirlos. Ni con nuestra boca, ni con nuestro pensamiento. Dice Pablo, gozaos con los que se gozan. Y este principio pudiera parecer fácil de poner en práctica, ¿cierto? O sea, como que esto está más fácil, gozarnos con los que se gozan, que bendecir al que me persigue. ¿Sí o no? Sí. ¿Okay? Pero gozarnos con alguien que su bendición y felicidad es a costa de nosotros. Gozarnos cuando las circunstancias favorables de la persona o los logros notables hacen que los nuestros parezcan insignificantes. Ya el vecino remodeló toda la casa y compró carros nuevos, y tú y yo seguimos con los mismos. Hombre, qué gozo. Y luego hace carnes asadas y nos invita, ¿verdad? Ni cómo gozarnos. Y al menos de perdido ahí con la carne y dice, tome, te quedo con ganas esto, ¿verdad? Son ejemplos En la vida diaria. Tu compañero de trabajo le dieron el ascenso que tú también estabas buscando. Gózate con él. No solamente le dieron el ascenso, te cortaron a ti. Saliste en el recorte.
gózate con Él. Bueno, yo también cuando estaba me frustraba, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque, a decir verdad, del punto de vista humano esto es casi imposible. Pero desde el punto de vista espiritual es totalmente posible. Totalmente posible. Y nosotros estamos aquí para alimentar nuestro espíritu, para capacitarnos, para hacer ejemplo a la gente que nos rodea. Dicen Proverbios 17:5, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Cuidado. Cuidado. Cuidado cuando de pronto nos gozamos de lo que no debemos gozarnos, de la calamidad del prójimo. Dice Dios, espérame. Esto lo trato directamente yo. La envidia, la codicia y el resentimiento en ocasiones nos roban la oportunidad de poder gozarnos con los que se gozan. Esto quiere decir que si tú y yo, y me estoy poniendo yo también, si tú y yo no tenemos la capacidad de gozarnos en este tipo de cosas, es por el pecado que hay en nosotros. Nada más. Porque hay envidia, porque puede haber resentimiento y porque puede haber codicia. Es decir, yo quería eso para mí, no lo tengo, entonces no me voy a gozar contigo. O, a ver, tengo tanto tiempo siendo fiel a Dios, haciendo esto, y resulta que que se aparece una vez por semana, aquí, una vez al mes, mira, ¿se fijan? En el trabajo, oye, yo soy el que me fleto aquí, estoy 16 horas en el trabajo, y resulta que el que llega y trabaja sus 8 horas y no se quiere llevar a trabajar a la casa y no contesta el celular, resulta que le dan el ascenso. Tú y yo, como creyentes en Jesucristo, tenemos la capacidad de poder hacerlo. Y Pablo nos pone el ejemplo en 2 Corintios 2:3, cuando dice: y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Fíjense lo que está diciendo. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. ¿Qué estaba pasando? Había gente que estaba hablando mal de Pablo. Él dice: no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Si mi enfoque es que si ustedes están gozando, yo también. Sí se puede, pero necesitamos depender de Dios. Necesitamos entregarle diariamente. Y cuando digo entregarle, no es reconocer a Jesucristo todos los días. Lo que me refiero es ceder el control de nuestra vida. Señor, toma mis emociones, toma mi experiencia, toma el control de ella. No me dejes actuar de acuerdo a lo que yo pienso, quiero o deseo. Ayúdame a actuar de acuerdo a lo que tú estableces, de acuerdo a tu verdad. Y esto es la vida sobrenatural del creyente: gozarte con los que se gozan. Luego dice Pablo: llorar con los que lloran. Y esto es la contraparte del deber anterior. Y esto es tener la sensibilidad suficiente
de las decepciones, de las penalidades, de las tristezas de otros, porque eso nos ayudará a poder llorar con los que lloran. Muchas veces, por no relacionarnos, es que no podemos ser unos con otros, es que no podemos ser sensibles a las necesidades que están pasando. Y la misma situación en la que vivimos, vea usted cómo están buscando cauterizar nuestra conciencia. ¿A qué me refiero? Están buscando que perdamos toda la sensibilidad. Vea las noticias, vea el tipo de noticias que ahora pasan. Cosas que hace años jamás imaginaríamos que estaríamos viendo en la tele. Hay cosas que a veces no te da chance ni de cambiarle. Porque ya para cuando acuerdo ya está ahí el señor ese aventando la línea para que se ahogue. Pues, ¿qué necesidad tengo de ver eso? Ya con el simple hecho que me dijiste, ya me dejaste perturbado. ¿Verdad? ¿Por qué me pones esa imagen? ¿Saben por qué? Porque están cauterizando nuestra conciencia. Están llevándonos al punto donde puedan estar destrozando a tu vecino y tú ni te inmutas. Tú digas, ese no es mi problema. Pero eso es exactamente en contra de lo que la Biblia establece. La Biblia nos habla de la sensibilidad que debemos de tener. Estamos hablando no de los deberes para con los hermanos de la iglesia, estamos hablando de nuestros deberes con la gente en general. Llorar con los que lloran. Pablo nos da esta instrucción en 1 Corintios 12:26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero como les digo, esto no es solamente para con los hermanos de la iglesia, que es una buena práctica. Es decir, si no lloro con los que lloran en la iglesia, mucho menos voy a llorar con la gente que está afuera. Mucho menos voy a ser sensible con la gente que está allá afuera. Entendamos que nuestro Dios es un Dios misericordioso, clemente y compasivo. Y lo que ustedes y yo queremos es que la gente afuera pueda ver en nosotros el amor de Cristo, la compasión. Es cierto, existen temperamentos mucho más orientados para este deber, pero la instrucción es para todos. Es decir, no importa qué temperamento tú tengas, o si tienes el don de la misericordia, no importa si tú tienes el don de la exhortación o de la profecía, no importa cuál sea tu temperamento, si colérico, si flemático, ¿qué otros? ¿Los otros dos personas? Sanguíneo, melancólico, no importa. Todos tenemos que poner en práctica esto. Todos tenemos que ser sensibles. Porque si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que ser sensibles, tenemos que preocuparnos por lo que Dios se preocupa. Preocuparnos por lo que Dios se preocupa. Es nuestro Padre. Pablo les decía a los de Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En Cristo tenemos la capacidad y la obligación, ya sea de temer, o si no lo tengo, de desarrollar este deber. Y al hacer esto, vivir de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque es quitar los ojos de mí mismo, de mis necesidades, para ponerlos en otras personas. Pero ese es el ejemplo que tenemos de Cristo. Dice Pablo, unánimes entre vosotros. Pablo se refiere primariamente a nuestra actitud, nuestra conducta hacia los demás. Debemos esforzarnos
por entrar en la mente de los demás hombres y entenderlos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando como creyentes tenemos tal empatía con los demás, podemos influenciarlos para bien en Jesucristo. Pero otra vez, nos tenemos que relacionar con la gente. Nos tenemos que relacionar con las personas. Si no nos relacionamos con las personas, no vamos a poder conocer qué es lo que está pasando en sus vidas. Para, entendiendo eso, poder presentar el Evangelio de Jesucristo de acuerdo a su necesidad. Muchas veces somos inefectivos al compartir el Evangelio porque no conocemos la necesidad de la gente que está enfrente. ¿Cuántos de nosotros conocemos la necesidad del vecino? El vecino, el que tienes enfrente. ¿Cuáles son esas cosas que le preocupan? ¿Cuáles son esas cosas que le aquejan? Se hizo mucho alboroto con la declaración de Jesús Daniel Romero con respecto a esta costumbre, esta tradición. Yo no estoy diciendo absolutamente nada. Lo que yo sí recalco es la importancia de relacionarnos con la gente. Pero no solamente un día, todos los días. Todos los días. Eso es importante. Evangelizarlos, sí, es importante. Ese es el tipo de cosas que como creyentes tenemos que examinar y decir, ok, esto es importante, esto es importante. Relacionarnos con las personas, conocer sus necesidades. ¿Por qué? Porque entonces voy a poder llorar con ellos, me voy a poder gozar con los que se gozan, porque voy a poder estar unánime con ellos. Miren lo que hacía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versos 19 a 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, conoce a la persona que tienes enfrente, para que pueda ser efectivo en la manera de transmitirle y presentarle el Evangelio de Jesucristo. De eso se trata. De eso se trata. Conoce a la gente que está enfrente. ¿Para qué? Para que puedas hablarle. Relaciónate con tus compañeros de trabajo para que puedas conocer las necesidades, su aspecto cultural. Imagínense, tienes a tu compañero de trabajo que lo único que escucha es la arrolladora Banda Limón, ¿sí? Y resulta que tú quieres evangelizarlo y lo invitas a un concierto de ópera. ¿Qué? ¿Sabes cuándo volver a salir contigo? Nunca. Nunca. Te invito al estadio y lo llevas a ver a los Rayados y el cuate es Tigre. Se va a convertir, denle chance. Tenemos que conocer a la gente que tenemos enfrente. Ese es el principio. Conocer a la gente que tenemos enfrente para poder ministrarle de acuerdo a su necesidad, a su cultura, etc. Esto es bien importante. Esto es bien importante. Pero vamos a caer en el mismo principio. Si no lo conozco, ¿cómo? A veces, quiero decirles que como creyentes queremos vivir en una burbuja aislados. Pero ese no es el principio, ni es lo que Jesucristo nos enseñó.
Lo que Jesucristo nos enseñó es que Él iba y se sentaba con los pecadores, pero no para hacer lo mismo que ellos hacían. Ese es el equilibrio, ¿verdad? No, es lo que yo hago, pues sí, nomás que resulta que lo que estás haciendo es exactamente lo que la Biblia dice que no hagas. No, ahí dice Jesús sí, pero Jesús no hacía lo que ellos hacían, iba para influenciarlos, para presentarles el Evangelio. Nos está presentando el principio de relacionarnos con la gente. Relacionarnos con la gente. ¿Para qué? Para que nos conozcan, que puedan ver cómo es un matrimonio de acuerdo a lo que la Biblia dice. No que es un matrimonio sin problemas, pero que sus problemas los arregla de acuerdo a lo que la Biblia establece. Que puedan ver cómo es una familia que confía en Dios, que sus hijos no son perfectos, pero que hacen lo que dice la Biblia para corregir el corazón de sus hijos. Ese es el punto. Eso es la relación con la gente. De eso se trata. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Esa es la unanimidad que quiere que busquemos con nuestro entorno. Te invitan a una reunión familiar y no vas porque son bien borrachotes. Y eso es pecado. A ver, es más pecado no testificarte. Mejor ve, está un tiempo considerable, y si tú crees que ya las cosas van a poner mal, pues ya te sales. Calcúlenle cuántos cartones llevan. Entiendan el principio, mis queridos hermanos. Relacionarnos con la gente. Tus hijos están en un colegio, relaciónate con las mamás de los compañeros. Es la manera de poder influir. Está en un equipo de algo, de algún deporte, relaciónate con los padres de ellos. Delante de Dios les digo que Dios nos ha dado un gran resultado relacionándonos ahí con la gente de Pumas. ¿Por qué? Porque los invitamos, porque abrimos nuestro corazón, porque nos conocen, porque no negamos nuestra fe, porque podemos explicar lo que creemos a la luz de la Biblia. Y cuando tienen broncas, ¿a quién creen que buscan? Pero te tienes que relacionar, tienes que darte la oportunidad. Ahora, Jesucristo nos da la clave de cómo lograr esto. En Juan 17, 15, 20 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, nunca el propósito de Dios fue ponernos en una burbuja aislada de toda la gente. No. Si yo quiero que estén ahí, entre la gente, que se relacionen. Pero luego nos aclara: no son del mundo. Es decir, tampoco te identifiques al punto donde ya estás haciendo lo que ellos hacen, porque tú no eres de ahí. Dice: como tampoco yo soy del mundo. Luego dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es bien importante, porque si tú y yo estamos bien fortalecidos en lo que la palabra de Dios dice, vamos a poder entrar a esos círculos, ser de bendición y podernos salir en el momento en que nos tengamos que salir. Pero si tú no estás fortalecido en lo que la palabra establece, te vas a meter, te van a enrollar y ahora ya ni siquiera vienes. Ya te jalaron. ¿Cuántas historias tenemos de misioneros cristianos que los envían sin la preparación adecuada y resulta que terminan cambiándose al Islam? Oigan, ustedes se ríen, pero esto es cierto. ¿Qué pasó? ¿Los convencieron? ¿Cómo? Por no estar fundamentada en la palabra de Dios. Por eso miren, aquí Jesucristo nos deja el ejemplo claro. No quiero que los quites del mundo porque tienen que estar, pero también quiero recordarles que no son del mundo. Y para poder lograr esto, tienen que estar santificados en mi palabra. Y luego dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A dónde nos envió Dios? Al mundo. Ustedes y yo venimos aquí a capacitarnos, pero ¿para qué? Para salir fuera de aquí, impactar a la gente que nos rodea. ¿Cómo? ¿Con la espada desenvainada? Diciéndole: eres un pecador, ¿cómo se te ocurre? ¿Te vas a ir al infierno?
así. No es así. No es así. Es con amor, conociéndoles, escuchándoles. Muchas de las problemáticas que ellos tienen, hay que entender cuál es la razón por la que están viviendo eso para luego poder ayudarles. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y luego dice Jesucristo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. Entonces, cuando tú y yo estamos cumpliendo con esto, ¿a qué me refiero? Ok, yo he reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, he estado pasando tiempo en la palabra, estoy avanzando en mi proceso de crecimiento espiritual, entiendo que no puedo vivir en una burbuja aislado de todo lo que me rodea, es decir, tengo que entrar a este mundo que no es mi mundo, mi ciudadanía está en los cielos, pero yo tengo que entrar aquí, pero tengo que entrar aquí fortalecido. ¿Por qué? Porque yo tengo que relacionarme con ellos para conocerlos, entenderlos, y una vez que estoy ahí, presentarles el Evangelio de acuerdo a su necesidad. Y si tú suples su necesidad, ¿qué crees que va a pasar? Van a decir, ese es el Dios que estoy buscando. ¿Dónde? Vente conmigo. Pero hay que entender el principio. Pero siempre nos vamos a los extremos. O no me quiero relacionar con nadie porque es pecado, o me relaciono tanto que acabo yéndome. Como el mayate que se fue con el hilo. Ahí estaba dándole la vuelta, se fue. ¿Se fija? El equilibrio, mis queridos hermanos. El equilibrio. Que no te asuste relacionarte con los inconversos. Que no te dé miedo. Lo único que sí te quiero decir es, fortalécete. Está en tu crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que entras, estás y sales, vuelves a agarrar pilas, vuelves a entrar y vuelves a salir, y vuelves a entrar y vuelves a salir, pero siempre te estás fortaleciendo. Hubo un momento en mi vida, cuando Dios empezó a trabajar en mí, que tuve que apartarme completamente de mis amistades, porque no estaba lo suficientemente fortalecido como para seguir avanzando. Pero una vez que estuve fortalecido, regresé. ¿Por qué? Porque lo intenté así, y lejos de poder ser de bendición, era una mala referencia. Por eso les digo, Jesucristo nos deja la clave de cómo es. Y aprovechando que el tema ya lo sacaron, no diga, es que yo sembró el Halloween porque eso es del diablo. Oye, tienes a la persona que está vistiendo a sus niños para ir a pedir. Yo no estoy diciendo que lo hagan, no me malentiendan, nada más que tenemos que ser muy prudentes con lo que decimos. Hay maneras de poder hablar con la gente. No te estoy diciendo que disfraces, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que seamos prudentes. Porque a veces nosotros mismos somos los que rompemos todos los puentes para hablarle a la gente. Cuidado. Y no nada más con esto, con otras cosas. Con otras cosas, seamos sensibles, conozcamos a la gente. De pronto hacemos comentarios del matrimonio y ni sabemos que ellos están pasando por una situación así. Estamos criticando y ya se sintieron agredidos. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo eso, pero tú no sabes. Y lo están viviendo, y ya lo dijiste. Qué importante es conocer a la gente. Pablo sabía perfectamente quién tenía sentado enfrente y por eso le salvaba como le salvaba. ¿Cuándo era cuando el Señor Jesucristo era duro en su enseñanza? Cuando percibía la soberbia en la gente. Cuando veía que había corazones soberbios, ¡pum! Pero cuando estaba llegando, Pablo, ¿cuándo es cuando hablaba duro? Cuando la iglesia no estaba haciendo lo que le correspondía hacer. El mismo Pablo al principio.
cuando habla de que no te juntes con adúlteros, con fornicarios, con estos, con otros. Y si yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que no te juntes con gente que dice ser hermano y practica tales cosas. Con esos, hermano, no te sientes ni a comer con esos. Pero no estoy diciendo que no te relaciones con gente que tiene esa problemática. Claro, ¿por qué? Porque es el principio de Jesucristo. Ve y háblales. Ve y háblales. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto, mis queridos hermanos? Porque hay una necesidad fuera de estas paredes que tú y yo tenemos la responsabilidad de suplirla, porque es un deber. Tu trabajo es una oportunidad para ministrar. La universidad, la familia, de hablarles. El poder identificarnos con las personas que nos rodean y compartir con ellos el amor y el evangelio de Jesucristo es vivir de manera sobrenatural. Luego dice Pablo, no ser altivos, sino asociarnos con humildes. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Nos está hablando de una actitud. Y esta actitud, quiero decirles, vamos a leer Santiago 2, 2 al 3. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con una ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido grajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y dices al pobre, siéntate tú allá, allí en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado, y luego dice que esto es hacer acepción de personas. Pero yo quiero decirles algo. La humildad no tiene que ver con un estrato social, porque es una actitud. Como puede haber gente soberbia con mucho dinero, puede haber gente soberbia sin un peso. O sea, esto no es de una posición social o de una clase social, es una actitud del corazón. Entonces lo que Pablo está diciendo es, fíjate con quién te relacionas. ¿Por qué? Hay un dicho, muy bien dicho, que no es la Biblia, pero que es cierto, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si todo tu contexto de trabajo es gente soberbia que se cree bordada y hecho a mano, vas a empezar a adoptar este tipo de actitudes y van a salir cuando menos lo quieres. Tienes que tener cuidado. Y como creyente tienes la capacidad de poder identificar esto. Cuando estás relacionando con gente que no hay realmente una condición de arrepentimiento y que todo lo que escuchas de él es yo, pues lo que va a pasar es que vas a empezar a adoptar eso, porque eso es lo que estás alimentando. El Señor Jesucristo decía en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que tenemos que buscar. La humildad de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién nos está diciendo? El mismo Señor Jesucristo. O sea, Él mismo nos enseña que esto no tiene que ver con un estrato social, tiene que ver con una actitud del corazón. Luego dice, y termina Pablo diciendo estos deberes para con los demás: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y Pablo viene a cerrar con broche de oro estos deberes que como creyentes tenemos con las personas en general. ¿Qué es ser sabio en nuestra propia opinión? Es no considerar a la Biblia como nuestra regla de fe y práctica. Eso es ser sabio en nuestra propia opinión. Eso es ser sabio en nuestra propia opinión. ¿Qué debo de hacer aquí? ¿Cómo debo de actuar acá? Bueno, yo creo que debo de hacer esto. Bueno, yo pienso que... ¿Qué dice Dios? ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué enseñaría Pablo? Busca en la Biblia y toma tus decisiones conforme a lo que Él establece. El anteponer nuestro conocimiento, experiencia o preferencia a la Biblia es ser sabios en nuestra propia opinión.
Salomón nos da este consejo en Proverbios 3:7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Quién fue Salomón? El hombre más sabio que ha puesto sus pies sobre esta tierra. Tan sabio que acabó apartándose de Dios, para que vean la sabiduría, ¿no? Y ese es el más. Pero vamos a ver el propósito de los proverbios. En el capítulo 1, verso 1 al 6, y con esto termino, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Jóvenes, todos los que somos un poquito más adultos, cualquier cosita que ustedes, pasamos por esas mismas decisiones que para nosotros de pronto parecen inofensivas, pero que después nos damos cuenta que no eran tan así. Para eso Dios nos deja la Biblia, para poder ir a ella y buscar su instrucción y su dirección. Pero no solamente esta instrucción la tiene usted, nosotros como adultos también es nuestra responsabilidad. Dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y estos proverbios, Salomón dice: no seas sabio en tu propia opinión. No le ayudes a Dios. No le ayudes a Dios. Y cuando hablamos de esto, quiere decir, fíjense lo que voy a decir porque esto es bien importante: tomar todas nuestras decisiones conforme a la Biblia, pero ahí va, y a la voluntad de Dios. Porque yo puedo tomar decisiones sacando pasajes de la Biblia, pero que estoy violando principios que Dios mismo estableció. Pues cuidado, porque a veces también caemos en ese error. Dice: bueno, es que aquí Dios me está mostrando, sí, nomás que qué casualidad que Dios te está mostrando algo que contrapone este principio, este principio, este principio y este otro principio. Entonces, ¿cómo me explicas eso? ¿Cómo justificas que Dios va a violentar su propia palabra? No, pues no pasa. Estás siendo sabio en tu propia opinión. Así es, sencillo. ¿Qué hacemos? Vamos a la Biblia, buscamos la instrucción de Dios y Él nos va a decir qué hacer. ¿Tenemos dudas? Oigan, con la tecnología, en WhatsApp, rapidito, pregunta, consulta, checa, y eso te va a ayudar. Yo les he dicho una y otra vez: las puertas de la oficina, para los que no saben, está aquí abajo en la oficina. Si usted me manda un mensajito de Facebook, de WhatsApp, estamos para servirles. Yo creo que los que me han contactado, a todos los he atendido, ¿sí o no? Si no lo he atendido es porque no me he contactado. Contáctenme, háblenme y platicamos con mucho gusto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver lo que Dios dice. ¿Tiene usted dudas? Aquí lo vemos. Es todo. No le voy a decir qué tiene que hacer. Ese no es mi trabajo, ni mi responsabilidad. Yo lo que le digo es qué Dios dice. Que usted tome sus decisiones. Independientemente de la decisión que usted tome, yo lo voy a respetar. Porque usted es una relación de usted con Dios. Así es. Es parte de lo que uno también va creciendo como pastor y como responsable. Entonces, aquí terminamos con esta parte. El próximo domingo nos la van a poner más difícil. Pero vamos a quedarnos esta semana con esto. Ya nos preocupamos el domingo por lo que venga, ¿no? Y digo preocupamos porque yo voy a ir. No, vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, como lo he dicho una y otra vez. Dios, de pronto nos frustramos de ver lo que tú esperas de nosotros y que tenemos la capacidad de lograr lo que de pronto no lo estamos haciendo. Pero también
también entendemos que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, que lleno de paciencia, que nos ayudas para ir avanzando, para ir dando estos pasos, si no son tan largos ni tan rápidos como quisiéramos, pero al menos vamos dando los pasos. Ayúdanos, Señor, a llegar a ser el hombre y la mujer que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en lo que es realmente importante, en tu palabra, Señor. Por favor, solo tú puedes lograr eso en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a que la gente que no te conoce pueda ver en nosotros un ejemplo de vida, que pueda ver en nosotros el reflejo de lo que aprendemos aquí cada domingo, Señor. Que pueda ver en nosotros a tu Hijo Jesucristo, que pueda ver en nosotros el amor, la paciencia, la amistad, y que una vez conociendo sus necesidades podamos influenciarles para bien en tu Hijo Jesucristo. Dios, tenemos una tarea que cumplir. Tú orabas por tus discípulos, pero también por nosotros, porque ahí dice que orabas por los que habían de creer por la palabra de ellos. Y nosotros hemos creído, gracias a la fidelidad de siervos tuyos, que se han mantenido en este camino, Señor, a pesar de la adversidad, que lucharon para que tu palabra pudiera propagarse por todo el mundo, para poderla tener escrita y en nuestras manos. Gracias, Dios. Ahora ayúdanos a nosotros a vivir conforme y de acuerdo a ese llamado que hemos recibido de parte tuya. Tú trabajas en nosotros, cada uno de nosotros sabe cuáles son esas áreas. Pues ayúdanos, Dios, ayúdanos, por favor, necesitamos de ti, porque queremos vivir una vida sobrenatural, Señor. Bendice los diezmos y ofrendas que se han de levantar. Bendice este domingo en familia, que disfrutemos de la gente que nos rodea, Señor, y que aportemos algo a sus vidas. Quédate con nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.